Saludos gente, yo soy Traxwood invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura al libro titulado eh, más bien a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reformada del Diario Oficial de la Federación, el 10 de julio del 2015. Dentro de la Biblioteca del Derecho, continuamos. Bueno, gente, manos a la obra, ojos al papel. Continuamos con el artículo número 7. Apartado con fracciones adicionando al Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, artículo reformado del Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. Así que artículo número 7 es inviolable. La libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este medio por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o de particulares, de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enervantes. O de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites de que los previstos en el primer párrafo del artículo número 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión, información, opiniones, ideas como el instrumento del delito. Artículo número 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer el uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá de recaer todo un acuerdo escrito a la autoridad quien se haya dirigido, a la cual se tiene obligación de hacerlo. Conocer en un breve término al peticionario. El artículo 9. No se podrán coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar en parte los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición, presentar una protesta o por un acto de autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciera el uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Artículo número 10. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las armas prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército, armada, fuerza aérea y guardia nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. Artículo número 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, a las de la autoridad administrativa, por lo que toca las limitaciones que interpongan las leyes sobre la inmigración y salubridad general de la República, o sobre los extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución o por motivos de desorden político, toda persona tiene derecho a solicitar asilo. Por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedentes y excepciones. Artículo número 12. En los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. El artículo 13. Nadie puede ser juzgado por las leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean la compensación y servicios públicos que estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar por los tribunales militares. En ningún caso o por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre las personas que no pertenezcan al ejército. Cuando un delito o falta de orden militar estuviera complicado, un paisano conocerá del caso de la autoridad civil que corresponda. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante el juicio seguido de los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales y procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía o aún por mayoría razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, a la interpretación jurídica de la ley, y a la falta de ésta se fundará los principios generales del derecho. Artículo número 15. Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos
ni para de aquellos delincuentes de orden común que haya tenido en el país de donde cometieron el delito, la de condición de esclavos, ni de convenios tratados en virtud de los que alteren los derechos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales en el que el Estado mexicano se aparte. Artículo número 16 menciona que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde, motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, a la cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición de los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de acepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena privativa de libertad y orden de datos que establezca y que se ha cometido ese hecho en que exista la probabilidad en que el indicado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute un orden judicial o de aprehensión deberá de poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo la más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona que puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito, inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, en esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, existirá un registro inmediato de la detención. Solo en casos urgentes, cuando se trate del delito grave, así como calificado por la ley, ante el riesgo fundado que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar, circunstancia del Ministerio Público, podrá bajo responsabilidad ordenar su detención fundando a lo expresado, a los indicios que motiven su proceder en casos de urgencia o fragancia, la del juez que reciba la consignación del delito deberá inmediatamente rectificar la detención o decretar la libertad de las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, tratándose de los delitos de delincuencia organizada, por decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la de la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, protección de personas o bienes jurídicos, cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite su subsistencia de causas que le dieron origen.
En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas de cometer delitos en forma permanente o reiterada. En los términos de la ley de la materia, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos en que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar en que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse y los sujetos que se buscan, a lo que únicamente deberá limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta de circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente a cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de la forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la ley judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención de los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de comunicaciones del detenido con su defensor. Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre los jueces y Ministerio Público y además y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas que sujetarán los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados en las intervenciones que no cumplan estos, que carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y de exhibir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se ha acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a estos casos a las leyes respectivas, a las formalidades prescritas para los cateos. La correspondencia bajo cubierta que circule por las por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. En tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Artículo 17. Ay, sí, muy bueno. Artículo número 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas con las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación de procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias a la materia penal que regularán la aplicación, en el cual aseguran la reparación del daño y establecerán los casos de que se requiera la supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública en previa citación de las partes. Las leyes federales locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y de la plena ejecución de las resoluciones. La Federación de los Estados y del Distrito Federal garantizará la existencia del servicio de defensoría pública y de calidad para la población y que aseguren las condiciones de un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Artículo número 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se determine para la extinción de las penas y estarán completamente separadas. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del
respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación por el mismo, la educación, la salud y del deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres que compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto, la Federación de los Estados y del Distrito Federal podrán celebrar los convenios para que los sentenciados por delitos del amplio de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes a una jurisdicción diversa. La federación y entidades federativas establecerán el ámbito de sus respectivas competencias en un sistema integral y de justicia para los adolescentes. Será aplicable para quienes se atribuya la comisión o participación a un hecho en que la ley señale como un delito y que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos y reconoce la Constitución por toda persona, así como aquellos derechos específicos para toda condición de las personas en el desarrollo que les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de 12 años a quienes se les atribuye que han cometido o participado en un hecho en que la ley señale como delito solo podrán ser sujetos de asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de las instituciones, tribunales y autoridades especializados y en la procuración e impartición de justicia para los adolescentes, que se podrán aplicar a medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia que deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente el proceso en que esta materia de justicia para los adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la comisión, más bien la remisión, y las que impongan las medidas. Estas deberán ser proporcionales al hecho realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como del realizado, y tendrán como fin un pleno desarrollo de la persona y de sus capacidades. El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por comisión o participación de un hecho en que la ley señale como delito. Los sentenciados de nacionalidad mexicana se encuentren compurgando en penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas
con base a los sistemas de reinserción social previstos en este artículo y sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos de orden federal del fuero común o podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado. En este efecto, el traslado de los reclusos podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos de condiciones que establezca la ley, podrá compurgar en sus penas los centros penitenciarios más cercanos de su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se destinará centros especiales para las autoridades competentes que podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo en el acceso de su defensor, imponer medida de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos, en lo anterior que podrá aplicarse en otros internos en los que se requieren medidas especiales de seguridad en términos de la ley. Bueno, gente, vamos a darle hasta aquí, vamos a dar una pausa a la audiolectura, pero no obstante agradecer su compañía e invitarles a que se sigan suscribiendo a mi canal. También visiten todas las redes sociales disponibles para todos ustedes, y también si les gusta la música de fondo les dejo los enlaces a los canales también disponibles para todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Recuerden, yo soy Trackfood compartiendo la audiolectura. Saludos a todos. Sale Jambalaya, vámonos.